¿Qué tal? Ha dicho Patxi López que los guardias civiles asesinados en Barbate por el narco no tenían lanchas adecuadas por culpa de la tormenta, que es lo mismo que decir que murieron por la tormenta. Aparte de ser falso, Patxi López, o Patxinada, como le llama Fran Carrillo, muestra su catadura moral, como la de su jefe Sánchez. El sábado, yéndose, dijo hacer unas risas a los Goya, mientras seguían de cuerpo presente los dos agentes asesinados. El gobierno se ha lanzado a defender a Marlaska. La ministra portavoz Pilar Alegría ha dicho que Marlaska ha acreditado una trayectoria y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos completamente de acuerdo. Es el ministro más nefasto e indigno que ha pasado por Castellana 3. Un miserable tragando con todo con tal de servir a su amo y seguir en el puesto. Luego está lo de Salvador Illa en Cataluña. Hoy se ha negado en el Parlamento a guardar un minuto de silencio por uno de los guardias civiles asesinados nacido en Barcelona. Este es el nivel de lo que tenemos. La pregunta sigue siendo, ¿por qué Marlaska desmanteló sin explicación alguna a fiscales y jueces la Ocon Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil que era lo único efectivo y que temían los narcos? Desde entonces el narco ha acampado, si cabe, más aún a sus anchas y ha aumentado el tráfico de droga. ¿A quién benefició Marlaska con esa medida? Se preguntan en la Guardia Civil. Evidentemente a las redes de tráfico de hachís, que son ya también de cocaína, que operan desde Marruecos. El narcotráfico en el Estrecho está íntimamente ligado además al tráfico de inmigrantes. Un suculento negocio teniendo en cuenta que este gobierno ha convertido el Estrecho, las Canarias y Ceuta y Melilla en un coladero de narcolanchas y pateras. ¿Quién se está llevando la pasta en Marruecos? ¿Qué altos funcionarios civiles y militares marroquíes se llevan su parte? ¿Qué conexiones tiene el narco marroquí en España? ¿Por qué la desaparición de Ocon Sur ocurrió justo tras el viraje unilateral de Pedro Sánchez con Rabat? Miren, en 2018, hace 6 años, entre el procés catalán del 1O y los disturbios gravísimos de la sentencia de 2019, un altísimo mando en activo de la Policía Nacional me dijo: el Estado ha desaparecido de 2 partes de España. Una es Cataluña y la otra el campo de Gibraltar. Era 2018. Desde entonces las cosas han ido a peor. Ese año Sánchez llegó a Moncloa y nombró a Marlaska. La humillación de este ministro, la policía y la Guardia Civil fue especialmente sangrante allí en el campo de Gibraltar, haciéndoles patrullar, como en otros puntos de España, sin chalecos, en coches de hojalata embestidos por los potentes y carísimos coches de lujo de los narcos. El clima del campo de Gibraltar es similar al del País Vasco de ETA o al Nápoles de la Camorra. La gente ya tiene miedo a hablar por la calle del asunto, lo hemos visto estos días. La mafia se ha hecho con el lugar. Marlaska y este gobierno han seguido beneficiando a los narcos porque con sus medidas han conseguido además que ningún policía quiera irse allí destinado, ganando lo mismo que en Badajoz o en Soria, pero a riesgo cierto de morir, o de vivir como viven amenazados. Los narcos, sépanlo ustedes, les localizan y les mandan incluso fotos de su coche, de su domicilio o de su mujer y de sus hijos entrando en el colegio, como ha ocurrido. Les tienen localizadísimos y amedrentados. La mafia, con la colaboración de Sánchez y Marlaska, ha sustituido al Estado en el campo de Gibraltar y se extiende por la costa sur española hasta la desembocadura del Guadiana y del Guadalquivir. Barbate, de hecho, está fuera de la comarca, pero ya es también, claramente, refugio seguro de los narcos, como se ha visto estos días. Y todo junto a ese paraíso fiscal de sociedades opacas llamado Gibraltar, esa anomalía colonial en plena Europa, que es una lavadora de dinero. Ya ven, un cóctel donde se juntan Marruecos, el narco, la inmigración ilegal y un paraíso fiscal, y donde los únicos que estamos desaparecidos, aunque es nuestro territorio, somos nosotros, en España. Miren, en otros lugares donde llegó a situaciones así con la mafia, el Estado terminó usando todos los medios a su alcance, incluido el estado de excepción, para dar cobertura legal a los agentes y al ejército, para restablecer la ley y el orden. O se hace ya, o será una guerra peor en el futuro. El narco lo invade todo y sus tentáculos de corrupción llegan en todos los países. ¿Por qué no pensar que en España también, a estamentos del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, la judicatura y, por supuesto, la política? Y hay que investigar a fondo. Como la viuda de nuestro guardia civil con Marlaska el domingo, poniéndole en su sitio, en Italia fue la viuda de uno de los escoltas asesinados junto al juez Falcone, la que en 1992 rompió el muro de silencio que llevó al Estado italiano a combatir de verdad a la Marta,
que había matado al juez y a los escoltas. Rosalía, de 24 años, se dirigió entre sollozos, al borde del desmayo, a la masa que abarrotaba la Basílica de Santo Domingo de Palermo. De pie en primera fila estaban allí el presidente del Senado, el presidente de la República, el ministro de Justicia y el de Interior, las autoridades locales y la mano derecha del entonces presidente del gobierno en funciones, aquel personaje de película de la democracia cristiana italiana llamado Giulio Andreotti. Rosalía dijo: «Me dirijo a los hombres de la mafia porque estáis aquí dentro». Se hizo el silencio. «Yo os perdono», dijo Rosalía, «pero tendréis que poneros de rodillas. Mi marido murió por el Estado». No hubo nada más que decir. Allí mismo, asistiendo al funeral, estaban quienes probablemente habían condenado a muerte al juez Falcón y a sus escoltas. ¿Habrá valentía en España para afrontar algo así, con la mafia, con los narcos? Lo dudo. Y si no la hay, que no la habrá, por favor, cuanto menos, que llamen a Bukele, que resuelve esto en un mes.